están? Bienvenido a una nueva clase. Esta es nuestra semana 6 y ya estamos en la mitad de esta serie de clases que buscan formar al creyente en una fe madura desde cero. Amén. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la cruz y la expiación. Amén. Tenemos que entender que la cruz es el centro del Evangelio. El objetivo de esta clase es que el estudiante pueda comprender el significado de la cruz de Cristo, entendiendo que Jesús murió como sustituto de pecadores, satisfaciendo la justicia de Dios y trayendo redención para su pueblo. Amén. Nuestro texto central de esta clase lo podemos encontrar en Isaías capítulo 53, versículo 5, el cual dice así: Mas Él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos curados. Amén. Hermanos, la cruz es el corazón del cristianismo. Sin la cruz no hay perdón, no hay reconciliación, no hay salvación. Muchos ven la cruz solamente como un símbolo religioso, una muestra de amor o una tragedia histórica, pero la Biblia enseña que la cruz fue el plan soberano de Dios para salvar a pecadores. Hermanos, en la cruz vemos completamente la santidad de Dios, vemos la real gravedad del pecado y la profundidad de la gracia. Amén. Para comenzar ya de lleno en la clase, vamos a partir con el punto 1, ¿ya? Vamos a hablar sobre el problema del pecado y la justicia de Dios. Ya lo hemos visto en clases anteriores, ya, pero insisto, no está de más repasarlo. Tenemos que entender, hermano, que Dios es perfectamente justo. Amén. En Deuteronomio 32:4 dice así: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Amén. Entonces, hermanos, Dios no puede ignorar el pecado, ¿ya? Su justicia exige castigo. Su perfecta justicia exige un castigo. Amén. Recordemos, hermanos, que también lo hemos visto en clase anterior, que el hombre es culpable delante de Dios, ¿ya? En Romanos 3:23 dice así: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Hermanos, todos hemos desobedecido, todos hemos rechazado y todos hemos ofendido a Dios, ¿ya? El pecado no es algo pequeño, ¿ya? El pecado no es algo superficial, no es una simple mancha en nuestros corazones. Hermanos, el pecado es rebelión contra el Dios Santo. Corrijo, el pecado es rebelión contra el Dios 3 veces santo. Amén. Hermanos, este pecado que nosotros arrastramos o heredamos de Adán, ¿ya? Tiene consecuencias, tuvo consecuencias, y esa la podemos encontrar en Romanos 6:23, que dice así: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, el pecado tiene una consecuencia. El pecado trae condenación, el pecado trajo separación con el Señor, con el Dios Padre, y trae la muerte eterna, como acabamos de leer en Romanos. Y esta es una verdad, hermanos, que nosotros nunca vamos a valorar correctamente la cruz hasta que no entendamos la gravedad de nuestro pecado. Amén. Como punto número 2, vamos a ver a Cristo como sustituto, ¿ya? Esta es una pregunta importante. ¿Qué ocurrió en la cruz? ¿Qué fue lo que realmente ocurre? Recordemos que históricamente sabemos que en la cruz muere Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿cierto? Pero ocurre algo mucho más profundo. Jesús muere, ¿cierto? Pero con Él y en Él
existe la salvación. ¿Por qué? Jesús muere en tu lugar, en mi lugar, en lugar de pecadores, llevando el castigo que tú y yo merecíamos. Amén. Hermanos, en 2 de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén, hermanos. Él, en simples palabras, Él toma nuestros pecados, Él toma el lugar, y como la justicia del Señor tiene que caer sobre el pecado, el amor de Dios es tan grande que envía a su Hijo para que esa justicia, en vez que nos llegue a nosotros, esa ira de Dios que nos llega a nosotros como pecadores, recae completamente en su Hijo Jesucristo en la cruz. Amén. Hermanos, la sustitución penal que ocurre en la cruz significa que Jesús tomó nuestras culpas, recibió nuestra condenación y soportó la ira justa de Dios. Él fue tratado como pecador, aunque nunca pecó, como leíamos recién en 2 de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Amén. Vamos a buscar en Isaías 53:6, que dice así: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por sus caminos, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Gloria a Dios por eso, amén. Miren, hermanos, la cruz demuestra que el pecado es extremadamente grave, pero la gracia de Dios es aún más grande. Amén. Como punto 3 vamos a hablar de una palabra que muchas veces no la entendemos o no se nos ha enseñado correctamente, que es la propiciación. ¿Ya? ¿Qué significa propiciación? Significa que Cristo satisfizo completamente la justicia y la ira de Dios. Es decir, su sacrificio fue completamente suficiente para aplacar la ira de Dios. Romanos 3:25 aparece este concepto que dice así: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Amén. Hermanos, Dios derramó su juicio sobre Cristo, como hablábamos recién, en lugar de derramarlo sobre los creyentes, ¿ya? Vamos a hablar un poco de la ira de Dios. Muchas personas hablan del amor de Dios, pero olvidan completamente su justicia. Hermanos, Dios ama la justicia y aborrece el pecado. Y acá podemos ver la cruz que muestra estos dos atributos del Señor completamente unidos. ¿Por qué? Amor y justicia. En la cruz se demuestra el amor de Dios hacia con nosotros y su justicia al mismo tiempo, ¿ya? Cristo sufrió el juicio que nosotros merecíamos para que podamos recibir gracia y perdón. Amén. Nuestro punto número 4 es la redención. ¿Qué significa redención? La palabra redención tiene un significado importantísimo porque significa que es ser comprado o liberado mediante un pago. Repito, significa que un ser o algo es comprado o liberado mediante un pago. Hermanos, recordemos que hemos estudiado en las clases anteriores que el hombre era esclavo. ¿Esclavo de qué? Esclavo del pecado, de la condenación y de la muerte. Pero Cristo pagó el precio. ¿Con qué? Con su sangre. Amén. Recordemos lo que dice en Efesios 1:7. Dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Amén. Hermanos, Cristo pagó completamente. El precio fue extremadamente alto. No quedó deuda pendiente. Vamos a buscar en Juan 19:30. Amén. Juan 19:30 dice así:
cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Amén. Hermanos, la obra de salvación fue completada perfectamente. Hermanos, nosotros no necesitamos ganar el favor de Dios. Cristo ya hizo la obra perfecta. Amén. Hermanos, pero no todo termina en la muerte en la cruz, ¿ya? El punto 5, vamos a hablar de la resurrección de Cristo, ¿ya? Recordemos que Jesucristo resucita al tercer día, como lo dice 1 Corintios 15:4. Dice así: ya que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Amén. La resurrección de Cristo demuestra que Cristo venció la muerte, el sacrificio fue aceptado completamente y la salvación fue asegurada. Hermanos, una noticia que a nosotros nos tiene que llenar el alma de gozo es que Cristo vive. Hermano, Cristo no está en una tumba. Él reina de forma victoriosa y, hermanos, Él volverá otra vez. Nuestra esperanza no está en un líder muerto, sino en un Salvador vivo. Amén. Punto 6. Los resultados de la cruz. Por medio de Cristo, el creyente, tú y yo, recibimos perdón de pecados, reconciliación con Dios, justificación, paz con Dios y recibimos la vida eterna. Amén. Vamos a buscar en Romanos 5:1 que dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, para ir terminando, como siempre, hacemos preguntas para reflexionar en casa. Hermanos, ¿entendemos realmente lo que Cristo hizo por mí? ¿Estoy confiando solamente en la obra de Cristo? ¿Estoy viviendo agradecido por la gracia de Dios? ¿Estoy luchando contra el pecado, recordando el costo de la cruz? La cruz, hermanos, no fue un accidente, ni una derrota, ni un fracaso. Todo lo contrario, fue el plan perfecto de Dios para salvar a pecadores. En la cruz, Cristo, recuerda esto, tomó nuestro lugar, cargó con nuestro pecado y abrió el camino hacia Dios. La salvación pertenece 100% y únicamente, exclusivamente al Señor. Hermanos, y para terminar, la cruz es el lugar donde la justicia y la gracia de Dios se encontraron perfectamente. Hermanos, que el Señor te bendiga, que puedas reflexionar sobre la obra de Cristo, la cruz de Cristo y la resurrección de Cristo. Amén, ya que es lo único que salva. Que el Señor te bendiga.